Bien, buenas noches. Esta noche estamos, nuevamente aquí con las clases de la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas con nuestro curso Implantando el Ministerio Profético. Agradezco a Dios toda la gente profética que se conecta con nosotros los lunes y martes a las 8. Y seguramente habrá más clases, más cursos. Si Dios nos presta vida, estaremos siempre con ustedes. Y hoy vemos el tema, el Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, yo creo que algo muy importante que tenemos que definir es precisamente qué es la iglesia. La iglesia no es un auditorio ni un edificio místico con campanario, con atrios, no. Ese es el sentido común que la religión nos ha dicho que es la iglesia. Pero la Biblia nos dice que la iglesia son personas. Somos personas redimidas, nacidas de nuevo. La palabra eclesia en el griego bíblico significa asamblea, reunión, la reunión de personas. Así que, amados del Señor, somos la iglesia. Cuando comúnmente decimos vamos a la iglesia, no pensamos vamos a una asamblea de creyentes, de personas que creen y aman a Jesucristo, no. Pensamos en el edificio, en las bancas, el púlpito, no sé, en el sentido religioso romanista, pues la cúpula, etcétera, ¿no? La iglesia está compuesta por personas y como personas que somos, hay una multiplicidad de dones, todos somos diferentes, tenemos varios dones, tenemos varias habilidades. El día de ayer hablamos sobre la manifestación del Espíritu. Y bueno, muchas veces esta variedad de personas puede ser que lleguen a ver que haya diferencias doctrinales, como fue el caso de la iglesia de Corinto. Pero hay una cosa importantísima en toda la iglesia del Señor, todos los creyentes, algo que todos los creyentes tenemos en común, es la fe en nuestro amadísimo Señor Jesucristo. La iglesia está formada por personas de fe, ¿no? Todos los creyentes tienen una cosa en común, la fe en el Señor Jesucristo. En esta verdad se halla la unidad de la iglesia, hermanos. Todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación espiritual, en el momento que le dimos el sí, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En ese momento llegó el sello del Espíritu Santo. Y cuando una persona se hace cristiana, el Espíritu Santo viene a ser una residencia en nosotros, viene a ser parte de esta residencia cuando nacemos de nuevo y ya formamos parte de la familia de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice la Escritura en alguna parte que a todos, y cuando dice la Biblia a todos, se nos dio a beber del mismo Espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo llena completamente la vida de todo creyente conforme Él le dé lugar al Espíritu Santo como miembro de la familia de Dios. Ahora vamos a la Biblia sobre algunas cosas muy importantes. Luego les voy a dar un versículo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Las manifestaciones del Espíritu. Se llama el Espíritu Santo en la iglesia y ayer vimos las manifestaciones del Espíritu. Bueno, hay tres cosas que son dones, ministerios y operaciones. Esto dice la carta
a los Corintios capítulo 12. A ver, allá en casa, por favor, repitan conmigo: dones, ministerios y operaciones. No lo olvides, dones, ministerios y operaciones. Son tres categorías de manifestaciones del Espíritu. Los dones proceden del gran don dado al creyente, el Espíritu Santo mismo. Ahora, los ministerios, las distintas formas de ministrar, de ministerios, son modeladas por el principal de todos los ministros, que es Jesucristo. Y las obras u operaciones provienen de Dios el Padre, ¿ok? Esto hay que entenderlo claramente si somos gente profética. Como dice aquí en la diapositiva, son tres asuntos. El Dios triuno, yo le digo triuno porque es tres y a la vez es uno. El Dios trino envuelve estos tres asuntos. Otra vez, repitan conmigo: dones, ministerios y operaciones. Vamos, repítanlo por favor. Dones, ministerios y operaciones, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla de estos dones y los dones proceden del Espíritu Santo. Los ministerios de Jesucristo, el Hijo, y las operaciones de Dios el Padre. Vean, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con cada uno con una función en la vida del creyente. Dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? Bien, ahora ahí en Primera los Corintios capítulo 12 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones vamos a estudiar en la carta a los Corintios capítulo 12? 9. Es decir, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones del Espíritu Santo, amados, son tan hermosos para estar presentes en la obra del Señor. Miren, si el Espíritu Santo puso los dones en la iglesia, es algo maravilloso. Una iglesia que no mueve su vida espiritual con los dones, bajo los dones del Espíritu Santo, ¿saben qué se vuelve? Se vuelve un club. Se vuelve un club social. Pueden tener muchos buenos proyectos humanos. El humanismo se ve en la iglesia, pero es tiempo de invitar al Espíritu Santo que venga y avive la iglesia en nuestra obra. Así que si el Espíritu puso los dones en la iglesia, ¿cuándo los puso? El gran día del Pentecostés, ¿verdad? Cuando se manifestó el poder de Dios en el aposento alto allá en Jerusalén. Miren, hace varios años yo tuve la oportunidad de viajar a Israel. Hice un documental cuando viajé con mi esposa, estuvimos viviendo prácticamente 3 semanas en Israel, ¿verdad? Estuvimos en la Universidad Hebrea de Jerusalén con un amigo, el doctor Lauro Ayala, y en ese entonces él era estudiante de teología. Llegamos a su departamento, ¿verdad? Me tocó a mí compartirle el evangelio, luego casarlo. Y bueno, cuando él se fue a estudiar a Israel, Dios le hizo el milagro. Y fue un milagro tremendo. Otro día les cuento de cómo pudo ser un becario de una de las universidades más prestigiadas de todo el mundo, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y él llegó ahí a estudiar teología. Cuando llega me invita, me dice a mí como su cobertura, como su mentor, y de veras que es un privilegio cubrir con todo mi amor a personas como el doctor Ayala, y nos invita a Rosy y a mí a estar allá en Israel, ¿no? Entonces, llegamos al aposento alto. Fue una de las visitas, yo visité muchos lados de Israel. Hay una unción impresionante en muchas poblaciones, una tierra de reyes, una tierra de profetas, una tierra increíble que es Israel. Les digo que hice un documental.
Y allá en el aposento alto hay una unción tremenda, yo creo que se quedó la unción. Ahí se manifestó el poder de Dios, dicen las escrituras, en el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, te lo dejo de tarea que lo leas, ¿verdad? ¿Cómo vino el Espíritu Santo para los apóstoles y empezaron a hablar en otras lenguas? Empezaron a, estando en oración, hay un viento recio, hay una manifestación, aparecieron como llamas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar. Y ahí, ¿verdad? En ese día nació la iglesia del Señor, en un día de Pentecostés, en un Shabbat. Shabbat se dice en hebreo, el día de Pentecostés, en el Shabbat. Vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo se quedó en la iglesia de Dios para siempre. Entonces, sería triste pensar hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermano, para ministrar con eficacia, para ser esa gente profética que Dios quiere que tú seas, primero es menester ser lleno del Espíritu Santo, buscar a Dios con todo tu corazón en espíritu y en verdad, y empezar a recibir los dones del Espíritu y empezar a ser activado con el don del Espíritu que Dios te ha dado. Te puede dar 1, 3, 9, muchos dones. Dios está buscando instrumentos como tú, hermana, hermano, para usarlos con estos preciosos dones del Espíritu Santo. Ya te dije que una iglesia o un creyente que está lejos del Espíritu Santo carece de poder, ¿verdad? La cosa más importante de todas estas es estar llenos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo no nos enfatizó a tomar clases en universidades, en seminarios. No, no, no. Bueno, los diplomas, los títulos son buenos, ¿no? Eh, pero son solo auxiliares, ¿sí? De nada sirve si el ministro, la persona, no ha recibido el don y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Los fariseos, cuando reconocieron a los pescadores, decían, ¿quiénes son estos hombres del vulgo? Es decir, hombres comunes y corrientes vulgares. Pero una cosa sabían los fariseos, habían estado con Jesús. Y estar con Jesús es estar con el mismo Espíritu Divino de Dios, y esto nos llena, esto nos lleva de poder en poder, de logros espirituales. Entonces, vamos a hablar un poquito de los dones, ¿está bien? Y ya luego hablaremos de los ministerios y luego de las operaciones. La clasificación de los dones. Somos muy dados a clasificar para entender muchas de las cosas. El ser humano clasifica y en la ciencia de la teología ha puesto los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. A ver, repita conmigo allá en casa. De los 9 hay 3 de cada uno, ¿verdad? Repita conmigo. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Vamos, vamos, repítele, no solo lo pienses. Otra vez, repítelo verbalmente. Vamos, 1, 2, 3. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Esta es la clasificación de los dones del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente, sin explicar a fondo, pero ver los dones de revelación. Cuando te pregunten, oye, ¿cuáles son los dones de revelación? ¿Por qué se llaman de revelación? Revelación es una palabra griega, apocalipto, que significa recorrer el velo, quitar el velo, quitar ese velo que te impide ver qué hay del otro lado, ¿no? Bueno, por eso son dones de revelación. Los dones de revelación son 3, ahí le va. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Estos 3 dones son dones de revelación, te repito. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría
y el discernimiento de espíritus. Bueno, ¿qué es la palabra de ciencia? Brevemente te comento, hermano, hermana, que me oyes, es una revelación extraordinaria de hechos, de circunstancias que no pudiesen conocerse de otra manera. Es algo que el Espíritu Santo te da porque el Espíritu de Dios revela todo lo que hay, todo lo que existe. Dios omnipotente lo conoce, Dios omnisciente lo conoce. Entonces es como una revelación que le da al ministro, al profeta, algo sobre la vida de la persona cuando le ministra personalmente, ¿no? Eso se llama ciencia o conocimiento. Dios conoce todo. Vamos. Bueno, difiere la palabra de sabiduría. Sí, la palabra de sabiduría es otro don de revelación, ¿verdad? Es como ese regalo donde está la paloma del Señor, bendito sea Dios. La palabra de sabiduría es una revelación de lo que quiere Dios, de los propósitos, de la voluntad de Dios para nuestra dirección. Yo tengo unos amigos, los pastores Monsiváis, son unos extraordinarios consejeros. Precioso matrimonio feminista ya en Metepec, cerca de Toluca, Estado de México, ellos tienen de veras una unción para dar consejería. Pero una vez tuve un comentario que la palabra de sabiduría es la consejería divina, donde es la revelación de los propósitos y la voluntad de Dios para nuestra dirección. Bueno, el tercer don de revelación se llama el discernimiento de espíritus. Aleluya, el discernimiento de espíritus es una habilidad extraordinaria que nos da el Señor para reconocer la existencia y la manifestación de los espíritus. ¿Cómo de los espíritus? Sí, del mundo espiritual. Ahora, muchos dicen, discernimiento de espíritus es nada más para ver demonios. No. El discernimiento de espíritus es para ver aún ángeles de Dios, ministradores. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores de los herederos de la salvación. Para percibir el Espíritu Santo, para percibir el espíritu humano que hay en cada persona, ¿no? Por eso el discernimiento de espíritus es muy, muy preciado y los profetas tenemos que pedirlo al Señor. Bueno, voy a pasar a la clasificación de los dones con los dones de poder. Esa foto me gusta mucho, está el evangelista T.L. Osborne. Osborne era un hombre de milagros, un hombre extraordinario. Ya pasó a la presencia de Dios, pero hacía unas campañas evangelísticas de avivamiento en la India, allá en África, ¿no? Pero bueno, y de los dones de poder tenemos tres, repita conmigo: fe, operaciones de milagros y dones de sanidades. Ojo, dice dones de sanidades, no dice don de sanidad. La Biblia lo dice en plural y después les explicaré por qué. Otra vez, fe, operaciones de milagros o milagros y dones de sanidad. La fe como don, no como fruto ni fe salvadora, sino la fe como don, como regalo. La fe es una confianza extraordinaria en Dios para lo milagroso, para las cosas que Dios quiere que se hagan. Los milagros es una intervención extraordinaria en el curso de la naturaleza.
Los milagros, si tú quieres explicar un milagro, no vas a poder. Los milagros no tienen explicación, es la intervención divina en algo que Dios entra. No hay milagros de diversos tipos, lo vamos a ver más adelante. Y los dones de sanidades es el poder extraordinario por Dios para sanar a los enfermos, para sanar en el nombre de Jesús. Se llama dones de sanidades. Amén. Yo quiero sanidad. Bueno, vamos a la tercera clasificación de los dones, que son los dones de inspiración. ¿Por qué son de inspiración? Porque nos inspiran. Son los dones que tienen que ver con el habla, con la expresión lingüística. Y aquí tenemos tres. Es profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. A ver, repita conmigo. Profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Aquí ya tengo tres dones de inspiración. ¿Qué es la profecía? La profecía es un mensaje dado en la voz ungida por el Espíritu Santo, por la persona que tiene ese don. ¿Para qué? Para la edificación, para la exhortación y para consolar al cuerpo de Cristo. La profecía neotestamentaria, como nosotros la vivimos, lo que somos profetas, sabemos que lo que hablamos va a edificar, a exhortar y a consolar, ¿sí? Esa es la profecía que Jesús quiere que nosotros demos. Hay otro don de inspiración que es el género de lenguas. Ayer el profeta Heiki activó mucho el don de las lenguas al pedir el bautismo del Espíritu, pero los géneros de lenguas es un mensaje dado en una voz ungida por el Espíritu Santo en una lengua desconocida. Hay diversos géneros de lenguas. Hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales. Después vamos a ver más claro todo esto de una lengua desconocida para comunicarnos con Dios. Es un lenguaje de oración. Y yo les decía, bueno, he detectado por lo menos 3 o 4 lenguas diferentes que en el transcurso de mi vida el Señor me ha dado y me ha revelado. Por eso son géneros de lenguas, ¿verdad? 3, interpretación de lenguas es una revelación sobrenatural del significado de un mensaje dado en lenguas y uno lo entiende y es dado por la voz ungida del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos a recapitular un poco de lo que nos dice la carta a los Corintios capítulo 12. También dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¡Wow! Diversidad de ministerios. Una cosa son los dones, otra cosa son los ministerios y otra cosa son las operaciones. Vuelvo a repetir la enseñanza. Una cosa son los dones y estos corresponden al Espíritu Santo. Otra cosa son los ministerios y estos corresponden a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y otra cosa son las operaciones. Las operaciones corresponden a Dios el Padre. Si tú tienes muy claro esto, bueno, te felicito. Vamos a hablar de los ministerios. Dice la Biblia, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay 5 ministerios allí. Por ejemplo, Pablo, en los Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles 20-24, Pablo mismo decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibió el ministerio Pablo? Del Señor Jesús.
¿Y qué recibió como ministerio el apóstol Pablo? Apóstol. Él en sus cartas inicial, cuando las redacta, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice él claramente el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, hay diversidad de ministerios, pero vean la diapositiva, por favor. Los ministerios que vemos son quíntuples, es apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, ¿no? Entonces, esto está en el libro de Efesios. En mi Biblia leo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, y él mismo, ¿quién es él mismo? Jesucristo. Si tú ves el contexto de ese mensaje, está hablando del Señor resucitado. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios mencionados son para perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo. Hemos visto que en este curso, implantando el ministerio profético, la gran lucha que he tenido como profeta autorizado de Dios es con iglesias que no aceptan los apóstoles ni los profetas. Entonces estamos incompletos, porque la Biblia dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y muchas veces la teología del cesacionismo dicen, ya no hay, ya no hay. Vamos a ver que es un error doctrinal muy fuerte que Satanás ha aprovechado para que la iglesia no tenga el orden de Dios, el orden de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo partió a los cielos en la ascensión, Él dejó 5 ministerios, porque está escrito en Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Tú crees que cuando el Señor Jesucristo venga, nada más va a venir por 3 ministerios? Hay iglesias que tienen ya muy claro, sin problemas en aceptar al pastor. Incluso el pastor se pone como figura central de la iglesia. Y no debe ser así, porque hay apóstoles, hay profetas también. Y bueno, la iglesia no tiene problemas en aceptar al pastor, en aceptar a los maestros. Tenemos diversas clases de maestros, de niños, de jóvenes, de mujeres, etcétera. Evangelistas, ya no tenemos problemas, ¿no? Ayer el hermano Heiki hablaba de Charles Finney, el abogado que traía una vida de Dios, Dios mío, qué tremendo era ese Charles Finney, ¿verdad? Un hombre que decía que cuando hablaba la gente caía en el espíritu, ¿no? Bueno, él era evangelista cuando en el siglo pasado, en el siglo XIX, finales del XIX, Charles Finney decía, yo soy evangelista. ¿Sabes qué hacían? Los pastores lo corrían de la iglesia. Y después que en el siglo XX vino el tiempo del evangelismo, y cuántos evangelistas hubo que llenaban estadios enteros: Billy Graham, Morris Cerullo, Gigi Ávila, Alberto Mutesi, bueno, muchos más, Luis Palau, por decir algunos. Y no tenemos problemas en aceptar a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Pero hay iglesias donde tú les dices, ¿y los profetas? ¿Y los apóstoles? Y tienen una serie de argumentos que no están así. Bueno, quiero decir algo de los 5 ministerios.
El ministerio es determinado, ¿por qué? Por la forma de ser, por el carácter que Dios te da, la forma de ser. ¿Estás conmigo? Mira, tú puedes decir, mi ministerio es determinado por mi forma de ser. El ministerio es usar lo que Dios me ha dado para servirle a Él y también a las necesidades de otros hermanos de la iglesia. Bueno, la palabra ministerio en griego es diáconos. Diáconos significa servicio, servir, ¿verdad? Entonces, lo que Dios me hizo ser determina lo que quiere que yo haga. Y recuerda que la obra de Dios va perfeccionando día a día. Yo voy entendiendo y tú vas entendiendo el propósito para el cual fuiste creado. No solamente para la alabanza de su gloria, sino cuando entiendas mejor qué clase de persona eres. Este es el secreto de saber la voluntad de Dios para tu vida. Dios en su plan te está revelando en tu vida qué es lo que quiere de ti. ¿Tú crees que Dios te daría talentos, capacidades, temperamentos innatos, dones espirituales como un regalo para que no los uses? No, yo decía en clases pasadas que si Dios te da un regalo es para que lo uses, como cuando tienes tu fiesta y te traen tu regalo y que te dice la familia que se lo ponga, que se lo ponga y tienes tu cajita y te dicen que lo abra y ahí estás en la, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros va a tomar el regalo que Dios nos da y lo va a ir a guardar en el más alto de los estantes y se lo voy a abrir a ver esto, ¿sabes? No, que se lo ponga y que lo use y que lo abras. Cuando Dios te da un regalo es para que lo pongas en práctica. Alguien diga gloria a Dios, alguien está extendiendo esto. Hablando de los ministerios, nosotros ministramos en tres direcciones. Esto es muy importante. Primero, ministramos para el Señor. Te dejo de tarea que leas Hechos 13:2. Luego ministramos para otros creyentes y te doy de tarea Hebreos 6:10, cuando ministras a otros hermanos en Cristo. Y también ministramos para los no creyentes. Esto te lo dejo de tarea en Mateo 5:13. Entonces aprende que ministramos en tres direcciones. Ahora, también cuando ministramos a otros creyentes, nuestro ministerio es a tres áreas de necesidad. Ahí esa foto la tomé en una iglesia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llena la iglesia. Cuando ministramos en las necesidades físicas de la gente tiene necesidades físicas. También ministramos a las necesidades emocionales de la gente. La gente, todos nosotros tenemos emociones. Y también ministramos a las necesidades espirituales de la gente. Así que son tres áreas que nosotros ministramos para la gloria de Dios. Déjeme desglosar un poquito esto. Las necesidades físicas, ahí vemos una hermana entregando despensas. Las necesidades físicas de la gente, ¿son importantes? Claro que son importantes. Jesús mismo se preocupaba por las necesidades físicas de la gente. Incluso Él nos deja una enseñanza maravillosa que dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y luego dice el Señor, en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hiciste. Maravilloso es el Señor, ¿verdad? Bendito sea. Él sabe nuestras necesidades físicas. Yo estoy muy agradecido personalmente con el Señor. Cuando una vez me encontré con este versículo en Mateo 25, 35, 36. Dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, fíjate, un vasito de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Yo dije, qué precioso Señor. Y bueno, cuando tuve que dejar todo para seguir a Cristo y servirle, pues este es uno de los versículos que más me alentó eh, a dejar mi trabajo. Yo era funcionario público, ingeniero agrónomo, y Dios me alentó a que Él me iba a sostener, me iba a apoyar, ¿no? Y luego por ahí, muy juntito de ese versículo, dice, cualquiera que diere a un justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que diera a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y yo dije, wow, ¿los profetas son justos? Debemos ser justos. ¿Y todos los justos son profetas? No. Entonces yo dije, ay, Señor, de veras que te agradezco que si yo recibo, también tú me das la oportunidad de retribuir lo que tú me has dado de gracia. Entonces, qué bonito es el Señor. El Señor ve por nuestras necesidades físicas, benditos sea. Y de su pueblo, obviamente. También nosotros ministramos las necesidades emocionales. El ser humano es un ser emocional. Tenemos emociones positivas y negativas. Por ejemplo, positivas, el amor y la alegría. Negativas, el rencor y el odio. Hay necesidades emocionales que atender. Y la palabra de Dios dice, hermanos, déjeme decirle esto en Tesalonicenses 5:14, dice, hermanos, también les exhortamos que amonestéis a los desordenados. ¿Hay gente desordenada en su vida? Pues sí. Entonces Dios nos envía a ministrarle, dice, a que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que tiene el ánimo decaído, depresivo, víctimas de la tristeza, y Dios dice que los alientes. Ese es nuestro ministerio. Dice que deis apoyo a los débiles. ¿Son todos fuertes? No. Hay personas que son débiles. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y dice respecto a las necesidades emocionales y que tengáis paciencia hacia todos. Aleluya. Pero también cuando nosotros ministramos, hermanos, también ministramos las necesidades espirituales, ¿verdad? Las necesidades espirituales, dice la segunda Corintios 5:18, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra que yo hablo es para reconciliar. Pues como hemos ido a ministrar a una persona muy enferma, ayudarle, ¿verdad? A mí en lo personal se me han muerto en los brazos 3 personas, ¿no? Y yo he visto cómo sale el alma de la persona cuando parte con el Señor, y así en los brazos los tengo, y veo, ¡zum! Ya se fue, cuando hace, ¡ah! ¿no? Pero antes de que parta, es nuestro deber
salvar esa alma para la gloria de Cristo, decirle, hay un Salvador eterno. Él dio su sangre y su vida por ti. ¿Lo aceptas? Acéptalo antes de que te vayas, ¿no? Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación. Dice la Escritura que anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios que nos dio este ministerio de la reconciliación. Ahora, el ministerio va a funcionar dentro del contexto de la familia iglesia. La iglesia es una familia. Decía que no es un templo con campanario y que cuando dicen vamos a la iglesia. La iglesia somos personas, somos gente, somos los nacidos de nuevo que nos reunimos en el nombre de Jesús. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí con nosotros, ¿no? Entonces, a ver, repite algo conmigo, como está. Esta es la foto de Heikki, ¿verdad? Están orando por la sanidad de un chavito. Miren, pero repite conmigo lo que dice la diapositiva. Pero repítelo con atención, por favor, no te distraigas. Esta es una clase seria. Repite conmigo. No soy quien pienso que soy. Quien pienso que soy. No No soy soy quien piensas tú que soy. quien Realmente soy quien Dios dice que soy. Eso es lo que eres. Lo que Dios dice que quién eres. Por eso a mí me gusta mucho ese versículo del apóstol cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si Dios dice que soy su hijo bendito y Padre Celestial. Así que repite conmigo, soy un hijo o soy una hija de Dios. Repítelo, vamos, no lo pienses nada más. Soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios, ¿no? Pero, ¿cuál es tu identidad primaria, tu identidad que debes de empezar a entender? Y desde esta escuela apostólica profética te lo digo, una verdad que transforma vidas, tu identidad. También, soy un ministro de Jesucristo. Eso yo lo tengo muy claro por la gracia de Dios. Soy un ministro de Jesucristo. Vamos, usted repítalo conmigo 3 veces. Repita 3 veces. Soy un ministro de Jesucristo. Soy un ministro. Soy una ministra de Jesucristo. Una vez más. Soy un ministro de Jesucristo. Amén. Entonces ya vimos los dones y los ministerios. Ahora vamos a ver un poquito las operaciones. Tienes que entender esto. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto lo dice la carta a los Corintios, capítulo 12. Ya vimos que este capítulo nos dice los dones, los ministerios y las operaciones. ¿Los dones a quién pertenecen? Al Espíritu Santo. ¿Los ministerios a quién pertenecen? Al Señor Jesucristo. ¿Las operaciones a quién pertenecen? A Dios el Padre. Dios que hace todas las cosas en todo. Ahora, cuando hablamos de operaciones, una operación es algo que Dios diseña para intervenir en la tierra. Ayer hablaba Heikki de los avivamientos que son diferentes.
que el hermano Nilo, que el hermano Spurgeon, que, bueno, diferentes avivamientos en las épocas y en las edades. Yo creo que cada avivamiento es una operación de Dios, ¿verdad? Esta escuela es una operación de Dios. Es una operación diseñada por el Señor. En Isaías 28:21 leo que Dios puede hacer operaciones muy extrañas. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¡Wow! Una operación del Señor es, por ejemplo, la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Efesios 1:19, de cuál la mente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ahí está muy clara que la resurrección es una operación. La operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Las operaciones de Dios, hermanos amados, sobrepasan los pensamientos, nuestras decisiones, nuestros programas. Nosotros los ministros podemos planear, ¿no? Pero se trata de una intervención de Dios, ¿verdad? Yo hoy platicaba con un querido hermano pastor, le decía, gloria a Dios que están 20 hermanos en el curso de implantando un ministerio profético. Y créanme que algunos de ustedes ya los conocían, ni me conocían. Pero Dios hizo una operación a través de esta escuela para que empecemos a comentar y aprender el ministerio profético. Entonces vean ustedes, las operaciones van a sobrepasar los pensamientos, las decisiones, los programas, ¿no? Cuántas veces Dios nos cambia las cosas y no son como queremos, sino como Él. Por ejemplo, el avivamiento de Asbury, que empezó a darse en la Universidad de Asbury. ¿Quién iba a pensar que en una reunión de estudiantes iban a empezar a ver milagros, adoración, 24 horas de cada día? Y bueno, esto es las operaciones de Dios. Entonces, que nos tengamos claro que hay dones, ministerios y operaciones. Ahora, déjeme hablarle de algo. Usted como cristiana, como estudiante de esta escuela, hermana, algo que debes de aprender si quieres ser gente profética, si estás siendo levantada como profeta de Dios. Hay algo que yo creo que es sumamente importante. 5 hechos vitales son de vida, que todo profeta cristiano debe conocer y debe amar profundamente. Si no lo conoce, pues adolece, queda trunco de algo. Déjeme decirles cuáles son esos hechos y ponga atención, por favor. 5 grandes hechos que todo profeta cristiano debe conocer y amar profundamente. 1, la cruz del Señor. 2, la resurrección del Señor. 3, la ascensión de Cristo al cielo. 4, la presencia del Espíritu Santo sobre la tierra. Y 5, la segunda venida de Cristo. Si usted es
persona profética necesita conocer profundamente estas 5 aspectos doctrinales, ¿verdad? Para que sea como Teófilo, a quien Lucas le escribe todas las cosas que el Señor comenzó a enseñar y hacer. Y déjenme un poco más, mire, cruz y la resurrección. Porque la cruz es el símbolo más singular del cristianismo. La cruz, todo lo que implica el hecho sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde el Hijo de Dios en una manera muy cruel, muy dolorosa, murió bajo tortura para pagar nuestros pecados, los tuyos y los míos. La cruz demuestra la victoria y la obediencia perfecta de Cristo. ¿La victoria sobre quién? Sobre el diablo y sobre todas las tinieblas espirituales. Nadie es más fuerte que Dios. Después de la cruz y de la muerte de Jesús, el mundo entero tembló, hermano. El velo se rasgó, las rocas se partieron y la tumba fue abierta y todo empieza con un poder espiritual. Porque en ese momento, el maná que hoy es el Señor Jesús, la vida eterna con la resurrección. Por eso debes conocer la resurrección de estas 5 cosas. Manejar la doctrina de la resurrección es saber que Él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, y todos los que confíen en Él también van a resucitar. Yo sé que un día voy a resucitar. Yo tengo la vida eterna. Yo no voy a morir. Moriré temporalmente aquí en la tierra, pero mi ser verdadero va con Jesús y resucitaré con Él. Así que, hermano, la verdad, yo no temo a la muerte. Aquellos que no confíen en Cristo van a recibir la muerte eterna. Por eso es importante que prediques la resurrección del Señor. Decía que son 5 cosas, pero también la ascensión del Señor y la presencia del Espíritu Santo. La ascensión es cuando el Señor sube a los cielos, lo sacó allá en un pueblito de Israel que se llama Betania. Está muy cerca Betania de Jerusalén. Yo estuve ahí en Betania. Hay un lugar incluso ubicado físicamente donde se dice que el Señor ascendió. Pero lo sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles a sus apóstoles, fue llevado arriba al cielo. Esa es la ascensión del Señor. Y cuando ellos fueron testigos de la ascensión, con gozo estaban siempre alabando en el templo, bendiciendo a Dios. En este sentido, hermanos, nos debe de llenar de gozo de que nuestro Señor está en los cielos, en algún lado, en un trono sentado a la derecha del Padre. Y mira, imagínate si no hubiera ascendido delante de ellos y dejado el testimonio, ¿cómo se hubieran quedado esos apóstoles, Pedro, Juan, Tomás, Mateo? ¿Cómo tristes, desconcertados? Pero lo vieron vivo y lo vieron ascender, Dios mío, maravilloso Señor. El Señor fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra del Señor. Entonces, hemos de entender más el estudio de la ascensión de Jesús y predicarlo, ¿verdad? Porque Él está sentado. Ahora, cuando Él se fue, había dicho, no los dejaré huérfanos, les voy a mandar al Espíritu Santo.
Y la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, debe estar en nuestra vida, ¿verdad? Que Él es el que nos consuela. El Espíritu Santo viene a sustituir a Cristo en la tierra. Es el único que sustituye a Jesús en la tierra, el bendito Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo les dijo? Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos conviene? Sí, les conviene que yo me vaya porque si no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad no vendría a ustedes. Y les dice Jesús, pero si me voy, se los voy a enviar. Por lo tanto, el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Hoy entendemos que mora en nuestros corazones, aleluya. Él es mi sostén, Él es mi ayuda, Él es mi aliento, ¿verdad? Así que la venida del Espíritu Santo es la obra principal hoy día en la iglesia, hermanos. Pero no solo esto, déjeme terminar con estas 5 cosas que todo profeta debería conocer y amar profundamente. Una de las cosas que debes de conocer si eres gente profética es la segunda venida de Cristo, donde Él va a venir con todos los santos, con los redimidos, con los ángeles. Es una de las más importantes y relevantes doctrinas para este tiempo, la segunda venida de Cristo. Este acontecimiento es importantísimo. La iglesia siempre lo ha creído, lo estamos esperando, porque miren, el mundo se está adelantando a su destrucción final, se está aumentando la maldad, se van a cumplir las profecías que Jesucristo nos dejó, como más temblores, más pestes, guerras, y que si nosotros estamos en el Señor, vamos a tener la fortaleza espiritual para enfrentar lo que venga, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Así que los afanes de este mundo, hermanos, el mundo se va sobre el placer, ¿no? Vamos, el hedonismo, la riqueza, la gente quiere ser toda con dinero, o los deportes, ¿no? Se pelean porque le van a la América, al Guadalajara, ¿no? Tonterías, Dios mío. Pero la gente tiene que salir de la oscuridad sobre lo que va a venir y sobre lo que ya está predicho. La segunda venida de Cristo es una creencia que todos los cristianos tenemos clara de que el Señor Jesús regresará a la tierra después de su ascensión y que bueno, va a haber un arrebatamiento y luego allá en los cielos serán las bodas del Cordero y luego regresaremos con él a la segunda venida y Jesús va a juzgar como el juez de toda la tierra a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Esta creencia está completamente en las Escrituras y en el corazón de todos los verdaderos creyentes. Hermanos, gracias a Dios que hoy terminamos esta clase que es el Espíritu Santo. No, perdón, es el Espíritu Santo. Espero que haya quedado aclarado. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros aquí en esta escuela apostólica y profética Cima de Águilas. Soy su amigo, su hermano, el profeta Javier Hermoso Barrantes. Que Dios les bendiga y les ampare. Voy a dejar de compartir y por lo tanto, por favor,
también dejen de grabar. Shalom, shalom, shalom.